Oye, qué gusto para mí de verdad estar acá, un honor. Jo, muchísimas gracias por la invitación. Les quiero contar súper breve, me voy a tomar solo unos minutos para decirles porque para mí es un honor estar acá y poder entrevistar a Jo también, porque yo creo que cuando uno es estudiante agradece mucho a aquellas personas que lo han ayudado. Y Jo además siempre estuvo ahí presente cuando estaba comenzando con el tema de la tecnología y fue siempre muy notable todo el aporte que me hizo en las primeras líderes de periodismo tecnológico que he intentado desarrollar durante estos años. Así es que, de verdad, un privilegio. Espero que las preguntas estén a la altura de la audiencia. Voy a tratar de interpretar también lo neófita que soy respecto de este tema, pero bueno, que haya claridad y que podamos tener una discusión medianamente entretenida. Así es que nada, muchísimas gracias nuevamente y vamos al grano. ¿Por qué necesitamos tener esta numeración IP? Cuando tú me explicabas el tema y los alumnos también, bueno, tu equipo en general, ¿eh? No los alumnos recién escuchados también a Tomás. Los alumnos ahora. Es que ellos tienen cara de alumnos, tú no, tú ya no. Pero es que hay que decir. Esa fue dura, ¿no? Pero no, tú tienes que tomar eso como la fe y la ley de la experiencia. Bueno, yo les decía, ¿está bien esta analogía, sí o no? Que es cuando pasó el tema de las patentes en Chile, que ya llegó un momento en que ya no quedaban. Más cómodo. Ahora sí. ¿Ahora sí? Ya. Ya no quedaban más patentes y hubo que sumar, por ejemplo, más letras. Sí. Esto es lo mismo, pero en términos de direcciones IP, donde tenemos una versión 4, ya traspasándonos a una versión 6. Sí, de verdad es muy parecido a lo que pasó con las patentes. Tal vez la única diferencia es que es más difícil el convivir entre los dos sistemas, porque igual como hoy día tenemos patentes antiguas y patentes nuevas, de alguna forma los seres humanos tenemos que acostumbrarnos a eso nomás y no es tan difícil el hacer que el sistema funcione. En este caso, además de que los seres humanos, los administradores del sistema, la gente que ve estas direcciones tiene que acostumbrarse, el problema es que tenemos que hacer que los computadores se reconozcan, ¿no es cierto?, y los computadores antiguos reconozcan a los computadores nuevos, y eso hace que es bastante complicado, porque significa que incluso las aplicaciones, ¿no es cierto?, el software que uno desarrolla para funcionar en red, hay que modificarlo para que entienda estas nuevas versiones. O sea, no es una transición donde uno cambia algo sin que nadie se dé cuenta, sino que hay que hacer una actualización de todos los programas y de software que funciona en la red para poder pasar este nuevo protocolo, y eso no puede hacerse de un día para otro. Lo entiendo, es una migración total donde ambas redes pueden convivir, la versión 4 y 6 en paralelo. ¿Durante cuánto tiempo? Nosotros esperamos que van a ser muchos años. No sé. Algunos sospechan que capaz que para siempre, digamos. O sea, estas son esas transiciones donde todo el Internet actual, de alguna forma, va a ser absorbido por este nuevo sistema. Muchos sistemas importantes van a migrar a las nuevas direcciones, pero está lleno de lugares donde hay pequeñas islas antiguas, ¿no es cierto?, sistemas que no van a cambiar demasiado. Entonces, la verdad es que es una transición de años, ¿no es cierto? O sea, por lo menos van a ser 10 años y tal vez tengamos para mucho más con pequeños lugares donde todavía tengamos estas direcciones antiguas. ¿Cuáles son los problemas más graves que se pueden enfrentar? A ver, los problemas más graves son de la migración misma, que en el fondo, en la medida que empieza a aparecer un nuevo Internet con esta nueva numeración en serio, ¿no es cierto? O sea, como está pasando hoy día, que en el fondo servicios como Google, como Facebook, empiezan a responder de verdad en el nuevo sistema, el riesgo es que antiguas aplicaciones del sistema antiguo normal, el que no ha cambiado, sufra problemas debido a esta transición, que no entienda las respuestas que está recibiendo, que vea pasar cosas que no está seguro lo que es, y entonces el principal riesgo que uno trata de enfrentar es no dañar a los sistemas que hoy día están funcionando. ¿Eso en qué se vería reflejado, por ejemplo, para el usuario? ¿Al acceso a la claro, web? que un sitio web no te responde, ¿no es cierto?, o te da un error raro, falla cuando tú no esperabas que fallara. Eso es lo que uno quiere evitar. O sea, imagínate un Facebook o un Google que un pedazo de sus usuarios no logra entrar, ¿no es cierto?, o sitios bancarios, ¿no es cierto?, transaccionales que están vendiendo millones de dólares, digamos, ¿no es cierto?, todos los días. El tener un pequeño porcentaje de esa venta que no se puede hacer, eso es un daño tremendo al sistema. Entonces el trabajo que ustedes están haciendo es para que este cambio sea invisible para el usuario, en gran medida, ¿no? Sí, como decían, siempre dicen que el administrador del sistema, ¿no es cierto?, que está a cargo de la red. Informática siempre. Claro, el informático, su ideal, su mundo ideal es cuando la gente no se acuerda que él existe. Eso significa que le está haciendo bien la pega. Cuando la gente se acuerda de él, siempre es para retarlo, no es para premiarlo. Algún problema o fallo. Exacto, esto es lo mismo. Si funciona todo bien, en realidad la gente normal no se da ni cuenta que esto ocurrió. Ustedes son normales también.
A veces. Sí. Ese es un buen reconocimiento. Ya. Me hablas de los principales problemas, háblame también de los beneficios. ¿Hay beneficios, a ver si me comprendes la pregunta, ¿hay beneficios más allá de que sea necesario tener más direcciones? Estoy pensando en términos de velocidad de operación del sistema, de cruce de información. No, la verdad es que no. Se hicieron algunos pequeños arreglos que hacen un poquito mejor el nuevo protocolo que el antiguo, pero la verdad es que para la gente normal no se va a notar. O sea, en el fondo, la nueva Internet va a ser exactamente igual a la antigua, con la diferencia que en el fondo va a poder crecer, va a poder seguir creciendo. O sea, a pesar de que es difícil estimarlo hoy día, todos suponemos que en realidad el Internet no está creciendo a la velocidad que debiera debido a la dificultad que tiene en conseguir nuevas direcciones. Hay mucho del crecimiento que se da en base a estas redes privadas que están con direcciones internas y que tienen que pasar a través de un conversor, ¿no es cierto? Toda la parte móvil, por ejemplo, es muy difícil que crezca a la velocidad que debiera crecer debido a lo complejo que están estas direcciones IP que se llaman públicas, que son en el fondo las que son oficiales y que están asignadas a todo el mundo. Entonces, el poder pasar al nuevo protocolo, lo más importante hoy día, y yo creo que es la única verdadera ventaja que tiene, es que va a permitir que el Internet siga creciendo al ritmo que debe crecer, ¿no es cierto?, para migrar a una 8. Claro, no, se supone que no. De hecho, la gente que diseñó este nuevo protocolo estaba tan espantada con ese mismo problema que planteas tú, se asustaron tanto de que esto no fuera a pasar de nuevo, que en realidad el tamaño de las direcciones es absolutamente gigantesco. O sea, si uno los puede criticar de algo, es que como que se les pasó la mano. O sea, es absurdo el tamaño que tienen estas direcciones. Da para cubrir, digamos, el sistema solar, ¿no es cierto? O sea, lo que tú quieras. De hecho, la idea es que van a haber muchas más direcciones que seres humanos. La idea es que todos los dispositivos eléctricos, las ampolletas, ¿no es cierto? O sea, todo lo que está... claro, la idea es que todo tenga una dirección IP de modo que tú puedas controlar todo automáticamente, ¿no es cierto? Aunque sean cosas muy simples, como una ampolleta que lo único que puede informar es que está encendida, o está quemado, o está bien, ¿no es cierto? Ese tipo de funcionalidad, la idea es que todo dispositivo tenga una dirección y por lo tanto este nuevo protocolo da para eso y da para mucho más en realidad. Coméntame de experiencias y de si han sido exitosas o no. Tomás recién presentada, por ejemplo, la barra de Asia, donde entiendo que la migración ha sido más rápido, dado que se han acabado con mayor prontitud. Claro, no, los grandes demandantes de esta crisis, digamos, ¿no es cierto? O sea, los que generan un poco que se acaban las direcciones de versión 4 son, por una parte, los móviles, el hecho de que en el fondo todo dispositivo móvil quiere tener una dirección IP. La idea es que esa dirección fuera pública y constante, es una especie de identificador, ¿no es cierto? Que tú en cualquier parte del mundo donde tú estés con tu teléfono tengas la misma dirección, es realmente un identificador del teléfono, ¿no es cierto? Como el root del teléfono. Exacto, pero asociado al dispositivo. Y entonces este crecimiento gigante de los móviles, que por otro lado se transforman en computadores y en direcciones IP, es uno de los grandes demandantes, y el otro es China, que en el fondo, en la medida que China crece y se desarrolla, tiene un potencial, ¿no es cierto?, de crecimiento y de acceso a Internet tan gigantesco que de alguna forma eso agotó rápidamente el pool de direcciones que Asia tenía para IPv4 y de alguna forma se espera que efectivamente vayan migrando a IPv6, ¿no? ¿No hubo manera de hacer compatible la versión 4 con la 6 con un subconjunto de numeración? ¿Esto se puede entender como un parche que tú le haces a la red anterior? Para ser compatible. Claro. Uno podría haber inventado un esquema que fuera un poquito más compatible. En su minuto se discutieron varias propuestas, digamos, y la que primó fue la que es la actual, digamos, que por una parte tiene el problema que efectivamente te obliga a reescribir, aunque es muy simple, pero implica reescribir algunas zonas de tu código en las aplicaciones de red, ¿no es cierto? Pero por otro lado estaba hecho en una forma muy limpia que permitía dejar clarito estas son las direcciones antiguas, estas son las direcciones nuevas, permitió simplificar un poquito el formato, porque al agrandarse tanto las direcciones uno gasta mucho espacio de red en las direcciones, entonces se achicaron algunos otros pedazos de esa información de modo de que no fuera tan exagerado el crecimiento. Entonces lo que ganó finalmente fue hacer una mejor versión de un nuevo protocolo en vez de un parche simplemente que pudiera haber sido compatible, pero que habría sido simplemente una pequeña adaptación. ¿Y tú estás de acuerdo con eso? Yo creo que sí. Sí, en el minuto se discutió harto y hubo muchas versiones encontradas. Tenemos que ver todavía si esto va a funcionar bien y que no haya sido en realidad un error. Hasta aquí se ve razonable y parece que esto fuera avanzando. Nuestro único drama en este minuto es que la migración
práctica, que la gente, las empresas lo haga, es mucho más lento que lo que habíamos previsto. Este es un protocolo que está definido y listo de hace más de 10 años. ¿Es lento por desconocimiento? No, es por lo que preguntabas al principio, que esto no tiene ninguna ventaja fuera de que el Internet pueda crecer más, ¿no es cierto? Entonces, para cualquier proveedor, para cualquier empresa, no van a migrar a IPv6 si no están obligados, que en el fondo están obligados cuando necesitan más direcciones y no tienen y solo les asignan IPv6. Y eso solo ocurre hoy día, digamos, que es en el borde de que las direcciones están acabando, cuando podríamos haber tratado de que eso ocurriera antes, pero en realidad no había ningún incentivo, si tú quieres, a que las empresas se cambiaran, digamos. Claro, llegamos hasta el momento límite y esto a última hora. Conversábamos con el profesor Poblete recién del tremendo esfuerzo, además, que está liderando precisamente el trabajo que ustedes están haciendo y la Universidad de Chile, ¿no? Como respaldo hacia esto. ¿Cuáles son los principales desafíos que tienes que enfrentar, por ejemplo, en términos de migración de las empresas? ¿Cuáles van a ser las ventajas también de ellos de sumarse prontamente? ¿Y qué plan o ejercicio están haciendo ustedes para llevarlas hacia allá? A ver, el principal desafío hoy día son lo que se llaman los ISP, ¿no es cierto? O sea, los proveedores de Internet. O sea, con los que estamos trabajando en este proyecto y con los que estamos tratando de que avance todo lo más rápido posible es con el proveedor. O sea, la idea es que lograr lo antes posible que en Chile hayan múltiples proveedores que te dan acceso a IPv6 con su direccionamiento, con su ruteo, ¿no es cierto? O sea, que en el fondo, si tú eres una empresa que quiere tener direcciones IPv6 conectadas a Internet de forma nativa, pura, ¿no es cierto?, tengas proveedores, muchos, digamos, que lo estén ofreciendo como dentro de su parrilla de ofertas comerciales. ¿Con qué se han topado ahí? Yo creo que es parte del mismo problema, que en el fondo hay un gasto que hacer. O sea, obviamente hay que cambiar infraestructura, hay que instalar nuevos servicios, o sea, no es gratis para una empresa hacer esto, para un proveedor de Internet hacer esto. Y por otro lado, lo pasa lo mismo, que en el fondo no hay demanda, no hay ninguna empresa golpeando la puerta diciendo yo quiero IPv6. Cuando en el NIC hicimos una licitación pidiendo proveedores de IPv6, fuimos como el primer ser en la historia en Chile que pedía IPv6, y hubo proveedores que tuvieron que inventar ese servicio para poder darlos a nosotros, ¿te fijas? Y en el fondo no es que haya un montón de empresas pidiendo esto es al revés, tenemos que estar empujando hacia que eso ocurra, y en la medida siempre pedirle a una empresa que invierta en algo donde todavía no hay mercado es difícil. Entonces nuestra misión es convencerlos de que conviene hacerlo ahora porque el mercado va a existir, esto va a ocurrir, y ir haciéndolo antes de modo de hacerlo ordenado y en una transición programada, finalmente te ahorra dinero y fallas y esfuerzo, ¿no es cierto?, que el hacerlo en el minuto en que ya estás obligado, digamos, ¿no? Ya, pero en ese plan están. En ese plan estamos y estamos atrasados, pero yo diría que nos ha ido razonablemente bien. Pero se llega a la meta finalmente. ¿Tienes plazo para eso? Sí, tenemos un año. La idea es que este proyecto le queda un año más de vida, y el objetivo nuestro es terminar este proyecto con un sistema donde efectivamente todos los ISPs participantes tengan en su parrilla ofertas IPv6, tengamos una interconexión nacional en IPv6 funcionando. Ese es el objetivo. ¿Podría establecerse esto, estaba pensando recién, como un concepto moderno, de vanguardia, como son los primeros en sumarse también, o no? Sí, por supuesto, y de hecho muchos países están haciendo este tipo de esfuerzos, y la verdad es que por una vez, digamos, no podemos decir algo así como Chile es el único que está atrasado, ¿no es cierto? Que siempre estamos haciendo las cosas a última hora y qué sé yo. Por una vez, digamos, en el fondo todo el mundo está un poco en ese mismo drama, por los mismos problemas, y en el fondo incluso a nivel regional, y eso somos uno de los países que está haciendo mejores esfuerzos para que esto ocurra, pero todos tienen el mismo problema. ¿La IPv6 se necesita para las redes internas? La idea es que esté en todas partes, ¿ya? La idea, de hecho, a ver, el concepto final que vamos a ver si logra permear es que con IPv6 tú ya no vas a necesitar tener estas redes privadas, ¿no es cierto?, con direcciones IP que no son visibles desde afuera y que necesitas un traductor en el camino, en fin. La idea es que ahora hay direcciones, que era el modelo de Internet original, cuando nosotros conocimos Internet era así, que en el fondo todo ciudadano que vive en Internet tiene una dirección oficial. Y lo que tú haces es que pones estos firewalls y estas cosas en el camino que filtran y deciden a qué tienes acceso o no, pero la idea es que todo el mundo tenga una dirección IP de verdad. Entonces tu red interna se transforma en parte del Internet también, digamos, lo cual es mucho más simple para el administrador de sistemas, es mucho más seguro, en el sentido de que tú tienes una administración clara de dónde... ¿Es más seguro? Ese es un concepto muy difícil de vender. Porque... Eso quiere decir, porque yo creo que para la gente es difícil comprender eso, y especialmente para las empresas. Las empresas están acostumbradas a que este aislamiento de Internet los protege. Cuando en realidad lo que hace es complicarlo. Y toda complicación es siempre fuente de inseguridad, porque cuando las cosas se vuelven complejas,
es muy difícil garantizar de que la seguridad esté bien configurada y que las cosas funcionen bien. O sea, tus errores de seguridad vienen más bien porque las cosas están mal configuradas y la complejidad no te permitió verlo. Pero hay cultura que vencer ahí, yo creo, porque hemos visto lo del cloud computing, que también yo creo que ha enfrentado precisamente el obstáculo de cultural, pensar que, claro, porque la gente se acostumbra a una forma de hacer las cosas. Sí. Pero en este caso, técnicamente, nosotros estamos bien convencidos de que el volver al modelo original es una gran ventaja tanto en seguridad como en funcionalidad. Yajo, ¿quiénes deben liderar este proceso, aparte de la Chile? ¿El Estado, las empresas privadas, todos en su conjunto? Este es un esfuerzo país, en realidad la idea es que debe trabajarse en conjunto. Hay un rol para el Estado, de hecho la Subtel nos apoya en este proyecto, digamos, de hecho es uno de los que está participando con su página web en IPv 6 hoy día. En la parte privada es fundamental, ¿no es cierto?, porque finalmente son los proveedores de Internet los que realmente tienen su responsabilidad que esto funcione. Y finalmente estar al lado de las empresas y las empresas que consumen IPs, ¿no es cierto?, que buscan conectividad a Internet, que también tienen que participar en esto. Entonces, al final, es un esfuerzo conjunto país, y eso es lo que tratamos de hacer en este proyecto, de juntar a los privados, a la universidad y al Estado en un esfuerzo conjunto, digamos. Eso, ¿y las otras universidades en qué para están? En general, nosotros trabajamos, por ejemplo, con REUNA, ¿no es cierto?, que agrupa un poco la Red Nacional de Universidades. En general, hay muchas universidades que están probando IPv 6 en forma interna, ¿no es cierto? Algunas tuvieron proyectos de investigación grandes, digamos, en su minuto, hace muchos años, gente como la Santa María, ¿no es cierto?, gente en la Austral, incluso, que tuvieron proyectos de investigación detrás de esto, y ahora están un poco igual que las empresas, ¿no es cierto?, en el sentido de decir, ok, pasamos esto a producción y hacer un servicio común para sacarlo, digamos, de los laboratorios de investigación y transformarlo en producción, digamos. Ya. O sea, tiene que ser un esfuerzo mancomunado entre todos. Están todos más o menos en la misma situación en esto y estamos todos un poco atrasados y por lo tanto estamos tratando de poner presión para que esto avance un poco más rápido. ¿Te acuerdas del efecto 2000? Cuando se habló que todo se iba a caer. ¿Esto es imposible? ¿Acá no se puede producir como un apagón IPv4? O sea, el riesgo que uno tiene en esto... Generalizado, digo, ¿no? Claro, no es tanto un apagón, sino que el riesgo que uno corre es que por no haber hecho estas cosas a tiempo, la red no pueda crecer a la velocidad que debe crecer. Y eso son cosas que son graves para un país, son el tipo de cosas que estorban el crecimiento económico, ¿no es cierto? Que, claro, son límites. Entonces, no es que como que se te apague el Internet, porque el Internet va a seguir funcionando, sino que tu problema es que no va a poder seguir creciendo. Y vas a tener que parar un rato, hacer lo que estamos tratando de que se haga hoy día, ¿no es cierto?, de que es ser compatible con la nueva versión, ¿no es cierto?, etcétera, y recién ahí vas a poder seguir creciendo. Entonces la idea es que eso no ocurra, que no haya así como un momento en que dijiste, se nos agarraron las direcciones, es un poco, decía, un poco como pasa con el petróleo, ¿eh? Que tú tratas de que no vaya a ocurrir eso que de repente se acabó el petróleo, entonces ahora vamos a tener que empezar a investigar cuáles son las energías alternativas, ¿te fijas? La idea es ir haciendo ese trabajo antes, y igual que en el caso de la energía alternativa, es muy difícil convencer al sistema en invertir en esa tecnología antes que el petróleo sea demasiado caro, ¿no es cierto? En el caso de las IPv4 tenemos un poco ese problema, todavía no son demasiado caras las direcciones, a pesar de que han ido subiendo de precio a medida que hay escasez, y es más difícil conseguirlas, ¿no es cierto? El fenómeno no es tampoco que te digan que no y por lo tanto tú lo puedas tener, todavía puedes ir a negociar y qué sé. Entonces, en el fondo, esa relación entre que no puedes hacer algo y tienes que invertir previamente para que eventualmente puedas seguir, todavía, desde el punto de vista de las fuerzas del mercado, digamos, no es obvia para el sistema, y entonces hay que empujar convenciendo más que simplemente esperando que las cosas pasen solas, digamos. Te entiendo, yo creo que el concepto ha quedado claro, entonces le brindamos un aplauso a Jo Piquet, le agradecemos también por la ilustración de este tema. Y gracias a ti por estar con nosotros.